Le damos la bienvenida al contador Silvio Belomío, magíster en políticas públicas, legislador, mandato cumplido. ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días, el Chino te saluda. Hola Chino, ¿cómo te va? Buen día. Y bueno, Saludos para vos y toda tu audiencia. terminando este 2024 ya, agobiado, agotador. Bueno, está hermoso el día, dice que puede haber tormentitas por la tarde-noche. Pero tormentas hay a nivel nacional en esta, ¿cómo decirlo? En esta diatriba donde por un lado hay muchos aplausos por parte de la gente libertaria y por el otro hay un resquemor y hasta desconfianza y angustia en otros sectores económicos. Pero vamos a ir por parte en esta entrevista. Lo primero, como legislador y como hombre vinculado a las finanzas públicas, quería saber tu opinión someramente, no, seguramente no lo habrás visto en detalle al presupuesto aprobado ayer en la Cámara, pero me queda la sensación que en algún momento cuando eras legislador hablabas que se ocupaba, que se gastaba el 85% en sueldos y gastos corrientes y ahora pasó al 91%, ¿no? Sí, lo vi al presupuesto, lo Sí, estudié también al presupuesto, bueno, una cuestión de profesionalismo que sí. también me lleva a ver estar cerca de las finanzas públicas en forma permanente. Lamentablemente sigue una tendencia, se profundiza la tendencia, más que continúa, se profundiza la tendencia de esto de que Tucumán se transformó hace muchos años, no solamente del gobierno actual de Osvaldo Jaldo, sino que esto viene de una tendencia de las últimas décadas que solamente se dedica básicamente a pagar sueldos y a cubrir gastos corrientes. Esto implica que, para que la gente lo entienda, no hay ningún tipo de inversión en la provincia. Inversiones que generen y que hagan a la multiplicidad de la economía. Entonces, por lo tanto, todos los índices, cuando uno estudia los índices y va hacia atrás, lo que ve es que permanentemente lo que tenemos en relación con otras jurisdicciones, con otras provincias, inclusive con las provincias vecinas, es que esta falta de inversión, sobre todo en infraestructura, se vuelca en que se va achicando la economía. Nuestro PBI cada vez más chico, la cantidad de contribuyentes cada vez son menores, cada vez se paga peor, continúa lo mismo, el mismo problema de los últimos años también, que es la masa de contribuyentes, siempre se trabaja sobre un determinado grupo de contribuyentes, no se amplía la base, se profundiza la presión fiscal. Entonces, en definitiva, lamentablemente cuando uno analiza el presupuesto, que el presupuesto es una ley madre, y más allá de ser una ley madre, para que la gente lo entienda, te muestra cuáles son las políticas públicas que va a aplicar un gobierno, cuál es su gestión. Y su gestión se sigue restringiendo a esto que te estoy hablando, un Estado que está expansivo desde el punto de vista de los salarios, y nada más que eso. Ahora, la parte trascendente de lo que es una política pública en cada uno de sus aspectos no se la visualiza. Lamentablemente lo seguí precisamente por ustedes, a través de ustedes seguía la locución de algunos legisladores y me da vergüenza propia y ajena escuchar a algunos, inclusive pretender ponderar las acciones del gobierno con cuestiones que son ínfimas, menores, una limpieza de canales, compra de unas cuantas pistolas para la policía, y la verdad que si creen que el hecho de una infraestructura en seguridad por el tema de la cárcel, que es lo único que se destaca en los últimos años del gobierno de la provincia, la nueva cárcel. Todo esto muestra la decadencia de la provincia de Tucumán. Tucumán es decadente, sigue siendo decadente. Yo fui legislador en el periodo 2015-2019. Se profundizan todas y cada uno de los males, y en la cuestión particular de cada uno de los artículos del presupuesto, sigue este vicio de otorgarle facultades discrecionales al Poder Ejecutivo, que la verdad que le hace muy mal a las instituciones. Y ese es un punto que me parece que siempre hay que destacarlo, que siempre insisto sobre esto. En Tucumán o en algunas provincias se habla mucho de los gobiernos nacionales de turno, en este caso del gobierno de Javier Milei, en su momento de Mauricio Macri, atacándolo permanentemente con el hecho de que no respetan instituciones, no respetan la República. Y Tucumán en ese sentido es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer. No se practica el federalismo, es una provincia unitaria, 100% unitaria, maneja los fondos de todas las comunas, el gobierno central maneja los fondos de las 93 comunas rurales, maneja los fondos de 14 municipios de la provincia de Tucumán, 14 sobre 19, entonces
te da una pauta muy clara que quien tiene el poder supremo es el Poder Ejecutivo Provincial. Y bueno, está muy lejos de ser una república que se asienta en distintos poderes, y lamentablemente el Poder Legislativo, en este caso, al tener una mayoría absoluta, el oficialismo, también sigue con esa tendencia. Y se le otorgan facultades que la verdad que van en contra de la ley de administración financiera, van en contra de los principios de nuestra propia constitución provincial y de principios básicos. Pero bueno, pasa como si nada, Chino. Se aprobó el presupuesto ayer, no se escuchan voces disonantes, no hay ningún tipo de problema, la sociedad en general no entiende muy bien de qué se trata cuando es un tema central. Ahora, en este sentido, vuelvo a hacer referencia a lo que significa que el 91% del presupuesto sea solamente para pagar sueldo y gasto corriente. Esto significa de que, digamos, en sintonía, pero con otro discurso, no hay casi dinero ni para obras públicas. Y lo otro curioso que había notado en la jornada de ayer es que apenas el 17,36% aproximadamente es de recursos propios. Todo lo demás viene de la nación. Sí, eso lo charlaba con un colega vinculado con este tema, un tributarista, y esto, lo que yo le decía, eso se traduce, que lo dijo uno de los legisladores precisamente, este porcentaje de recursos de la provincia, recursos propios que no llegan ni al 20% siquiera, es una muestra clara de por qué actúa de esta forma el gobernador de la provincia, por qué tiene que ser oficialista a nivel nacional, por qué rendirle y seguir apoyando políticas que van en contra supuestamente de su partido, de su esencia, pero a pesar de eso tiene que apoyar al gobierno nacional porque necesita de los fondos que provienen de la coparticipación federal y también de algunas ayudas excepcionales que son los ATN en particular. Tucumán es una de las provincias, de las pocas provincias beneficiadas con la asignación de estos fondos de los ATN, y esto da una muestra clara de cómo te condiciona las finanzas en lo político. Y esto es algo que no me voy a cansar de tratar de insistir sobre una cuestión. Si uno no tiene autonomía financiera, es imposible que goce de autonomía política. Y Tucumán no es una provincia que sea autónoma desde el punto de vista político. Lamentablemente, sufre las consecuencias de no poder tomar sus propias decisiones, pero por ineficiencia de los gobiernos provinciales, no por culpa del gobierno nacional. Ahora, explícame, porque es muy curioso, y trato de hacer alguna analogía para que la gente lo entienda. De cada 100 pesos que maneja el presupuesto de Osvaldo Jaldo, 17 lo genera la provincia y el resto depende de lo que venga de la nación. ¿Es tan así? O sea, a ver, porque quiero hacer una hipótesis y ayudarme con los porcentajes. Si el 91%, 91, 93 ya me olvidé, el 91 creo, es solamente para pagar sueldos y gastos corrientes y genera el 17, ponerle 18%, quiere decir que si no viene plata a la nación no pueden pagar ni la mitad de los sueldos. Ahí hay una cuestión técnica en el medio que son los fondos de coparticipación. Se lo considera que son fuente de otra jurisdicción. Por supuesto que entendemos cuál es el esquema. Son tributos nacionales que se coparticipan a las provincias, pero que provienen precisamente de facultades delegadas de la provincia a la nación. Pero es un concepto muy técnico y es para profundizar en otro sentido. Lo que vos estás diciendo es muy claro, es así. Si no existiese la coparticipación, deberían generar los mecanismos para procurar cubrir el 80% restante del presupuesto con recursos propios. Hoy no lo tiene la provincia, está claro que no lo tiene. Lamentablemente, cuando uno hace una curva y analiza, cada vez peor la comparación entre los recursos propios y los recursos que provienen de coparticipación y otros tipos de recursos. En el caso en particular, por ejemplo, los empréstitos, los préstamos que puede acudir el gobierno de la provincia. En el caso de Tucumán, los préstamos, la mayoría de los préstamos, casi el 100%, proviene precisamente también del gobierno nacional. Entonces, la dependencia es total. No se generó ni siquiera un mecanismo de articular financiamiento, empréstitos de otro lugar que no sea del gobierno nacional. Siempre es muy fácil para la provincia
acudir a esto. Ni siquiera generó mecanismos para proceder a créditos o empréstitos de organismos internacionales, de generar su propia estructura en este sentido, estructuras que sí la tiene el gobierno provincial en los títulos y en los cargos, pero de hecho no existen. Claro, digamos, crearon los instrumentos y los organismos para acceder a eso, pero no lo hacen. Y quiero que me ayudes con esto también porque es difícil de comprender. También hablaban de que el ente recaudador de la provincia, que es Renta, tiene 2.5 de cobranza ya anticipada para quienes son ese 17,36 que le aporta a la provincia. Si no, esto es medio inentendible, digamos, por eso para la gente, para que lo entienda. Es como que ya le cobró antes a los contribuyentes, a los pocos contribuyentes que pagan, ya le cobró, tiene 2 meses y medio. Es como que pagaste la luz 2 meses y medio adelantado y todavía no sabes si la vas a consumir, y encima es apenas el 17%. No logro entender. El esquema tributario de Tucumán es perverso. ¿Por qué se genera este saldo a favor de la provincia o de la dirección de renta en contra de los contribuyentes? Esto se debe al sistema de agentes de retención. Entonces, este sistema, que es un adelanto de los tributos, en particular ingresos brutos, que tiene más del 80% de la masa total de recaudación de la provincia, en este sentido es lo que hay que atender. Este adelanto que se produce, esta quita a los contribuyentes, se da como consecuencia de la aplicación de sistemas de retenciones y de percepciones. Entonces, tienen a su favor los contribuyentes, son casi 3 meses de recaudación. Esto no es reciente, esto data ya empezó este proceso en el año a fines del 2003 y se profundizó. Actualmente está vigente, es decir, que Tucumán no solamente no recauda lo que corresponde, sino que está debiendo 3 meses de recaudación a los contribuyentes. Cuando el contribuyente acude a la dirección para procurar ese crédito, porque acá hay un problema financiero, lógicamente, yo te estoy adelantando dinero de los tributos, y cuando el gobierno juega financieramente con los fondos de terceros, de los contribuyentes en este caso, y cuando el contribuyente acude al organismo y le dice, señor, por favor, devuelva esto, obviamente dispara automáticamente una fiscalización, un sistema muy anacrónico que se sigue manejando la Dirección de Renta de la provincia de Tucumán, que es el apriete, básicamente para que la gente lo entienda, apretar permanentemente a los pocos contribuyentes que están dentro del sistema, y crea este sistema perverso. No solamente tenemos el índice de ingresos brutos, uno de los más altos de la provincia, sino también que el sistema en sí mismo es perverso. Esto ocasionó serios inconvenientes con otras provincias, con otras jurisdicciones, porque Tucumán se queda con recaudación que también corresponde a otras provincias, y eso genera un malestar permanente. Ese malestar se traslada a decisiones y acciones empresariales, no solamente de otras jurisdicciones que deciden no realizar operaciones comerciales con la provincia de Tucumán por este motivo tributario, sino también por contribuyentes que están instalados en Tucumán y que deciden trasladar su sede principal a otras jurisdicciones por la presión fiscal. Entonces, este círculo vicioso, que insisto, comenzó a fines del 2003 y se sigue profundizando, más que profundizarlo, se sigue en un status quo, donde hay gente que más allá de la edad cronológica, tiene la cabeza muy vieja, sigue aplicando los mismos sistemas, y está muy bien que se apliquen los mismos sistemas cuando obviamente que dan buenos resultados, claro. Pero cuando produce esta situación, lo que hay es esto, una meseta permanente en Tucumán, no hay acciones concretas, no hay hechos nuevos, el presupuesto, cuando uno lo lee, volviendo al presupuesto, los artículos del artículo 2 en adelante son exactamente los mismos, las mismas facultades. Es una copy-paste, como diríamos en periodismo, copy-paste. No hay análisis, sobre todo no hay políticas proactivas, políticas públicas proactivas que se diferencien y que se adecúen a la realidad mundial y a la realidad que está viviendo el país. La última en estos minutos que nos quedan, ¿cuál es tu evaluación del primer? Estamos a días nada más de que cumple el primer año Javier Milei. Creo que hay un punto en particular que sí se instaló que me parece muy bueno,
que el hecho de estructurar y establecer un principio fundamental que a uno que le tocó manejar las finanzas del Estado, lo tiene que tener muy en claro, que es no gastar más de lo que ingresa. Eso es básico y me parece que es un tema que, más allá de una bandera de este gobierno, debería ser una política pública que llegue para quedarse, para instalarse en forma permanente y que ese tema en particular no se toque. Ahora, de ahí en más, a cómo se llega a esta situación es lo que se discute y yo particularmente critico, el hecho de el ajuste hacia dónde se da, cuáles son los mecanismos y esta cuestión macroeconómica, de un equilibrio macroeconómico desde el punto de vista de un Excel, que te den los números, pero la economía, por algo la economía es una ciencia social y no es una ciencia exacta. El hecho de que el Excel te dé y que vos digas, bueno, muy bien, tengo equilibrado el Excel, pero bueno, en el medio, ¿qué hay de todo esto? ¿Para qué está el Estado? Y esto me parece que es la discusión que se da en este gobierno, porque de hecho creo que Javier Milei sigue siendo coherente con él mismo y no nos mintió absolutamente a ninguno de los argentinos. Él es anárquico, él no cree en el Estado, él lo dijo y lo sigue insistiendo que él está ahora en el Estado para destruirlo al Estado, y bueno, ahí está la discusión de los argentinos. Yo lo que veo es una situación también pasiva por parte de los argentinos en este aspecto para decir, bueno, muy bien, están enojados con los pésimos gobiernos anteriores, pero más allá de los pésimos gobiernos anteriores, veamos qué es lo que dice nuestra Constitución y ver cómo queremos vivir nosotros. Si realmente hay que destruirlo al Estado, si no tiene que existir el Estado y nos vamos a regir solamente por leyes del mercado, bueno, hay que ver qué es lo que abarca esas leyes. Me parece que hay muchos discursos, que admiro profundamente la forma de comunicar de este gobierno, sí, la forma de instalar el relato. Considero que el relato de este gobierno en particular fue mucho más allá del relato kirchnerista. El relato kirchnerista olía un poquito a naftalina, bastante viejo, muy progre, devenido en progre, en falso progresismo, como a mí me gusta decirlo por lo menos. Pero este gobierno en particular, creo que si hay algo que lamentablemente tengo que descartar, lamentablemente porque no estoy hablando de acciones concretas de políticas públicas, pero sí una parte de este gobierno es la comunicación, la instalación de los temas, el hecho de instalar que determinadas acciones que van en contra de la República, de nuestro sistema republicano, están perfectas, es lo que la gente realmente quiere. Bueno, eso es lo grave de este gobierno. Pero veremos qué es lo que ocurre. En definitiva, cuando el pueblo se expide, que es en las urnas, es el único lugar que uno los escucha realmente al pueblo, que puede expresarse libremente, y veremos si se apoya este tipo de sistemas o se pretende hacia algo más moderado. Sí me preocupa que sigan vigentes, y hoy la discusión se está dando entre lo que representa el gobierno nacional, sus ideas y las personas que lo apoyan, y en la vereda del frente estamos viendo al viejo modelo, el viejo modelo K, y no surgen ni figuras nuevas, ni ideas nuevas que digan, señores, no se trata de esto o aquello. Hay otras alternativas y creo que hay otras alternativas que están atadas al deber ser, a las políticas públicas reales, a entenderlo al mundo, a poder instalarse en cada uno de los temas con conocimiento. Pero lo que uno ve, particularmente, hay mucho amateurismo. Y eso, insisto, amateurismo en el gobierno nacional, en las tomas de decisiones, lo ve sobre todo, por ejemplo, si uno toma las relaciones internacionales, sí, te das cuenta que no se entiende muy bien hacia dónde va, cuál es el punto, y muchas veces en su discurso atacan con cuestiones realmente de primaria, de colegio primario, el hecho de que son zurdos de mierda y todas estas cuestiones, cuando en lo básico no se entiende, no lo entienden ellos, no lo conocen, el desarrollo de una relación internacional, el tiempo que lleva una construcción con otros países, y están llevándose puesta este tipo de pactos internacionales. Hoy lo estamos sufriendo en concreto, por ejemplo, con determinado tipo de decisiones, votaciones en la ONU, con lo que es, por ejemplo, el pacto y el convenio con la Unión Europea, sí, o lo que se está estableciendo y se está instando, que es el hecho de que el Mercosur no sirve absolutamente para nada y que solo es un ancla. Bueno,
La verdad que es amplio analizar lo que es el gobierno nacional, pero te digo, me quedo con algo positivo que es el hecho de establecer algo básico y elemental, no gastar más de lo que realmente ingresa, pero cuál es el costo también de todo esto, porque en realidad cuando uno está en el Estado, lo que tiene que llevar adelante son políticas públicas tendientes al bien común. Ahora, ¿cómo se llega a ese bien común? Si uno toma modelos de éxito, que este gobierno nacional lo toma como modelos de éxito, como es, por ejemplo, el norte de América, Estados Unidos en particular. Estados Unidos es el país que más deuda tiene a nivel internacional desde el punto de vista global. Ahora, ¿por qué tiene esa deuda? Porque obviamente genera deuda, pero también porque lo aplica, invierte en infraestructura. Estados Unidos, y ahora mucho más con el triunfo de Trump, es proteccionista con lo que produce, con su industria, con su economía. Estados Unidos, lejos de abrirse ahora hacia el resto del mundo y en particular hacia Argentina, se va a cerrar mucho más. Argentina en su relación con Estados Unidos tiene una relación de competencia desde el punto de vista comercial. Entonces, las relaciones internacionales, el comercio internacional, está vinculado con otros aspectos más allá de una bandería estúpida y vieja, anacrónica, el hecho de decir estos son zurdos de mierda, no charlo, hablo con estos que estos sí son de países civilizados. No, el mundo ya la verdad que cambió totalmente y sí me preocupa esa parte. Argentina yo la veo que lejos de estar cada vez más abierta, está cada vez más cerrada en sí misma, adelantan algunos supuestos cambios que se vienen, van en contra de la estructura principal, que es el hecho de los ingresos que necesita el país para llevar adelante las políticas públicas, y me parece que estamos entrando en un círculo vicioso, porque también este equilibrio fiscal, entre otras cosas, nos lleva a un incremento de la deuda externa, que se la grafica distinto, pero cuando uno analiza los números reales, el incremento de la deuda se da en forma paulatina, en forma mensual, en forma permanente. Y también la instalación del hecho de decir, bueno, demonizar algunas cuestiones, como ser, por ejemplo, las devaluaciones. Brasil devaluó este año 4 veces y la inflación no se movió. Claro. Entonces, hay ciertos mitos que ellos tratan de instalar, y te insisto con esto. Me parece que desde el punto de vista comunicativo son eficaces, pero por ahí no tienen el efecto en la sociedad que se espera y es otra clase de relato. Silvio, te agradezco la comunicación, que tengas buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia.